Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea. El día 26 de abril del 2020, el intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. El pasaje se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es el título del mensaje de hoy. La iglesia de Tesalonicenses enfrentó dificultades cuando ellos recibieron el Evangelio. Y podemos encontrar esta historia en Hechos capítulo 17. La persecución fue tan grande que Pablo tuvo que huir durante la noche en una cesta descolgándose por un muro. Incluso después que Pablo se fue de allí, ellos enfrentaron muchísimas dificultades. Después que Pablo se fue, diferentes ideas como el gnosticismo comenzaron a surgir. También los judíos vinieron dentro de la iglesia y comenzaron a criticar las palabras de Pablo. Por supuesto, en términos de doctrinas, ellos enfrentaban situaciones y problemas, pero también su estilo de vida estaba en una situación que se encontraban en dificultades también. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también había problemas. Así se encontraban. A pesar de todo esto, la iglesia no se había sacudido, no había sido sacudida. En vez de esto se establecía fuertemente. Y en otras regiones como Macedonia o Asia, muchos creyentes de estas regiones miraban a esta iglesia que se levantaba en Tesalónica y la veían como un modelo. Cuando Pablo escuchó las noticias estaba muy agradado y él escribió esta carta a ellos, a la iglesia de Tesalónica, diciéndole estoy muy agradecido y trató de animarles. Trató de animar a estos creyentes y de fortalecerlos. Así que comenzando desde el verso 1 del capítulo 3, número 3, 1 Tesalónica, capítulo 3 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. De hecho, cuando estuvimos con ustedes, Pablo decía, les dijimos que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a padecer. Y se ha vuelto de esta manera, como ustedes mismos lo saben, como yo mismo se lo había dicho. Es lo que dice el versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. El verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús Cristo con todos sus santos. Pablo tenía este gran amor por la iglesia de Tesalónica. Así que Pablo envía a Timoteo y Pablo es informado acerca de la situación de la iglesia. Pablo está ahora haciendo sus memorias y dice, después de Tesalónica fui a Berea, y después de esto fui a Atenas, y después fui a Corinto, y Pablo envía a Timoteo de vuelta a Tesalónica para compartir mensajes de fe con ellos. Cuando Pablo estaba en Corinto, entonces Timoteo se le une y fue capaz de compartir lo que había pasado en Tesalónica. Es lo que Pablo está tratando de compartirles entonces ahora aquí. En el verso 1 y 2 del capítulo 3, no pudiendo soportarlo más, acabamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces envían a Timoteo. Y aquí vemos que Timoteo es descrito como colaborador al servicio de Dios y de Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Timoteo comparte el Evangelio acerca del Cristo. Aquí el Evangelio es descrito como el Evangelio de Cristo. En otros capítulos el Evangelio había sido descrito con estos nombres: el Evangelio de Dios o nuestro Evangelio.
Pero en este punto está describiéndolo Pablo como el Evangelio de Cristo. Cuando este Evangelio viene a nosotros, nosotros lo hemos digerido entonces como nuestro, es cuando se vuelve nuestro Evangelio. Pero al mismo tiempo el Evangelio es el Evangelio de Dios. Dios es el que originó el Evangelio. Y Dios tiene absoluto control acerca de repartir el Evangelio, acerca de compartir el Evangelio y hacerlo hasta lo último de la tierra. Pero ahora está describiendo Pablo aquí que el Evangelio es el Evangelio de Cristo, porque es la esencia misma del Evangelio y es el enfoque del Evangelio. Cuando Pablo describe el Evangelio como nuestro Evangelio, o como describe el Evangelio como el Evangelio de Dios o el Evangelio de Cristo, es porque Pablo tenía la intención de explicar el Evangelio desde este punto. Dios nos dio este Evangelio y también nos va a permitir compartir este Evangelio, entregar este Evangelio hasta el fin de la tierra. Y el contenido preciso, el mismísimo contenido del Evangelio es el Cristo. Y tú necesitas tener este contenido del Cristo como tuyo propio. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Voy a enviar un colaborador, un hermano, a que él comparta el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué se lo estoy enviando? Vemos tres cosas. Para fortalecerlos, para animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por todas estas tribulaciones. Pablo está diciendo, nadie puede estar afligido por estas tribulaciones. Nadie debería de sentirse así, afligido, inquietado por estas tribulaciones. Pero ¿cómo es que esto va a ser posible? Esto va a ser posible cuando ellos escuchen el Evangelio del Cristo que Timoteo les va a compartir. Entonces, ¿qué cosa va a ser capaz de establecer a esta gente y es animarles y fortalecerles en la fe para que no se desanimen ni se inquieten por ninguna tribulación? ¿Qué cosa va a ser lo que les va a permitir ser establecidos firmemente y no ser sacudidos ni temblar por ninguna aflicción? Por supuesto, en algunas ocasiones Dios obra a través de ciertas personas. Y a través de estos versos vemos que Timoteo estaba desempeñando ahora este rol. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que va a hacer posible que estas personas sean confirmados en la fe y que no se inquieten? El apóstol Pablo está haciendo una declaración muy clara. Únicamente va a ser posible a través del Evangelio del Cristo. Para fortalecerles, para fortalecerte a ti, para animarte a ti, para que no te inquietes por nada, ni ninguna tribulación. ¿Qué cosa es lo que va a ser posible? ¿Qué cosa hará posible esto? Es el Evangelio del Cristo. Porque tú sabes muy bien que para esto estamos puestos. El apóstol Pablo y su equipo estaban señalando algo. Estamos puestos para esto. Estamos puestos para este propósito. No solamente el propósito de ellos era animar a las personas, o simplemente fortalecer un poco la fe de otras personas. Y realmente todo esto es el resultado de algo. ¿El resultado de hacer qué? Estas van a ser las consecuencias de repartir, de expandir, de compartir el Evangelio del Cristo. Porque donde quiera que sea que estés, lo que tú necesitas es una cosa, el Evangelio del Cristo. Porque para aquellas personas que necesitan ser animados, fortalecidos, no son las palabras humanas las que pueden fortalecerlos o animarlos. Es el Evangelio del Cristo. El Evangelio del Cristo es lo único que puede fortalecerlos verdaderamente. ¿Y cómo es que pueden vencer las tribulaciones y las situaciones? No es otra palabra. No es palabra humana o consejo humano. O un poco de ayuda económica. Es el Evangelio del Cristo el único que te permite soportar la tribulación y avanzar. Atravesar todas las inquietudes, todas las tribulaciones. No es nada más, solamente el Evangelio del Cristo. Solamente el Evangelio puede establecer a las personas en la fe. Aquellas personas que hacen este ministerio, este servicio con el Evangelio del Cristo, son colaboradores al servicio de Dios. Y Pablo está confesando algo. Nosotros para este propósito estamos puestos. Y está muy claro. Esta es la razón, la única razón por la cual siempre tenemos que enfocarnos en el Evangelio del Cristo. Y tenemos que siempre predicar esto. Sin embargo, si solamente lo recibimos como un conocimiento o lo vemos y entendemos como conocimiento y lo predicamos con nuestras propias palabras humanas, entonces nada va a ocurrir. Y quizás podamos estar de acuerdo intelectualmente, esto es la cosa correcta para hacer. Y si lo predicamos así, si lo predicamos simplemente de la boca para afuera, nada va a ocurrir. Simplemente nosotros lo sabemos y la otra persona que lo está escuchando lo va a recibir y lo va a saber como una información y ya. Pero si este Evangelio verdaderamente viene a nosotros con un gran poder y con gran convicción y lo compartimos de esta manera, incontables obras de Dios van a ocurrir entonces.
Y uno de sus muchísimos resultados es que las personas son fortalecidos. Y las personas cobran fuerza, cobran vida, son animadas. Y son establecidas en la fe de manera que no son movidas, no son inquietadas por ninguna tribulación ni por situaciones. Por tanto, ¿qué necesitamos? En aquellos tiempos y hoy día, en el futuro, una cosa, el Evangelio del Cristo, el Evangelio que ha sido dado por Dios, el Evangelio que ha sido cumplido por Dios, es lo que necesitamos. Y el tema principal del Evangelio, la esencia del Evangelio, es el Cristo. Y tenemos que poseer este Evangelio como nuestro propio. Y yo verdaderamente oro para que este Evangelio sea poseído como nuestro propio y seamos capaces de predicarlo y darlo muy claro y fuertemente. Entonces, ninguno va a ser movido ni inquietado por ninguna situación, ninguna tribulación, ni el ambiente, por ninguna aflicción. Entonces vemos que Pablo continúa hablando acerca de estas tribulaciones. Si vemos el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Entonces cuando yo estaba con ustedes, ¿qué quiere decir? Bueno, mientras el apóstol Pablo estaba en el lugar de Tesalónica, en la provincia de Tesalónica, mientras estaba desarrollando su ministerio, algunos teólogos argumentan que Pablo se pasó 3 semanas allí, otros dicen que se pasó 3 meses. Ya sea que se pasó 3 semanas o 1 o 3 meses, realmente eso no importa. Lo que importa es qué cosa les entregó a estas personas que estaban allí. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, la palabra dice que Pablo fue capaz de compartir un mensaje que hizo que las personas se convirtieran de los ídolos a Dios. Y Pablo claramente predicó el Evangelio acerca de la cruz, la resurrección y la venida del Señor. Y claramente Pablo compartió el Evangelio de que Jesús es el último juez que vendrá. Y Él mismo es el Salvador de toda la humanidad. Y también Pablo les compartió algo, que verdaderas persecuciones se iban a levantar. Porque desde el principio, cuando ellos recibieron el Evangelio, lo recibieron en medio de muchas dificultades. Y la persecución que se avecinaba también fue mencionada aquí. Y ahora la iglesia se encontraba afrontando estas tribulaciones y persecuciones que previamente se habían anunciado. Esta es relativamente una iglesia nueva, pero ellos habían entendido las cosas muy bien. Y nuestra fe debe ser como la fe de ellos. Si tú quieres ser bendecido después de creer que Jesús es el Cristo, esa no es la verdadera fe. Porque el hecho de creer que Jesús es el Cristo significa que tú estás ganando una nueva y verdadera fe. Una nueva vida. Y la Biblia nos dice que cuando creemos recibimos al Espíritu Santo y recibimos poder. ¿Qué clase de poder es el que está hablando aquí? Es el poder que nos va a capacitar y nos va a hacer posible ser testigos hasta el fin del mundo. No es que tú vas a recibir un poco de poder y autoridad y te vas a enseñorear y vas a disfrutar del poder y de la autoridad así como te da el deseo. No es eso. Significa ahora que con esta autoridad vas a experimentar y vas a servir en esta obra. Van a venir tribulaciones, van a venir situaciones, pero vas a ser capaz de ser testigo hasta el fin. Y mientras camines hasta el fin siendo testigo, más situaciones y persecuciones se levantarán. Y ocurrirá. Pero Dios te va a dar poder y autoridad para destruir y para vencer todas estas situaciones, todas estas tribulaciones, todas estas inquietudes. Y tenemos que esperar las que vengan verdaderamente, porque vendrán. Hay una cosa que muchos cristianos de hoy han perdido. Desde que muchos cristianos están enfocados solamente en estas cosas buenas que van a recibir de Dios o que pueden recibir de Dios, enfocados en bendiciones y en todo este tipo de cosas, han perdido el enfocarse en las cosas más importantes y verdaderas. Ellos no tienen entonces este corazón para temer al Señor. Y al mismo tiempo no esperan las persecuciones, no esperan las tribulaciones que vengan. Y no preparan las fuerzas. No se preparan las fuerzas para atravesar todas estas situaciones, todas estas tribulaciones, todas estas inquietudes. Esto es un tema muy serio. Si tú no tienes temor de Dios, significa que tú estás viviendo de acuerdo a tus propios deseos. ¿Qué va a pasar entonces si tú solamente sigues estas bendiciones y cosas buenas que pretendes obtener de Dios? O que pretendes obtener de Jesús. Va a suceder que cuando la persecución venga y la situación y las tribulaciones, tú vas a comenzar a huir. Cuando Jesús hizo estos milagros de multiplicar los panes y los peces, muchísima gente estaba feliz y muy contenta. Y mucha gente pensó, bueno, si yo le sigo qué rico, voy a ser siempre bien alimentado y no voy a tener ningún problema. Y por eso mucha gente dijo, bueno, voy a ser rico siguiendo a este hombre y quisieron hacerlo un rey. ¿Pero por qué fue esto? Porque lo consideraron alguien capaz de darle estas bendiciones y de resolver este tipo de problemas. Por eso es que muchísima gente en ese momento y en esa época quisieron hacer a Jesús su rey. Sin embargo, cuando el momento de la persecución llegó por causa de creer en Jesús,
Ese tiempo de haber obtenido los peces y los panes no pudo fortalecerlos, no fue de bendición verdaderamente para ser fortalecidos en ese momento de la tribulación, de la inquietud, de la situación. Y el experimentar sanidades tampoco pudo hacerlo. El experimentar sanidades no pudo fortalecerlos, porque ahora si creían en Jesús iban a ser asesinados. Así que al haber recibido una sanidad de Jesús, ¿qué importaba eso ahora? Me iban a matar si creo en Jesús, así que todos huyeron. Porque ellos no tenían este concepto de presentarse delante de Dios. Porque ellos no saben quién es Dios. Porque ellos entienden a Dios como alguien que siempre ama y que siempre perdona y ya. Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo Dios es un Dios de justicia. Él nos va a cuidar hasta el final, pero al mismo tiempo Él nos va a juzgar. Por tanto, tenemos que presentarnos delante de Dios con temor y reverencia. Significa que tenemos que conocerlo y conocer de su amor y cómo amarle. Y al mismo tiempo tenemos que aprender cómo temerle. Tenemos que tener esta fe para servir a Dios, esta fe de servir a Dios. Y al mismo tiempo tenemos que entender qué clase de camino estamos a punto de tomar. Qué clase de camino nuestros pies van a seguir ahora. Porque no estamos puestos en esta tierra para vivir así, cómodamente y fácilmente y ricamente. Para vivir bien y ya. Jesús no murió por nosotros para que tengamos una vida deliciosa y rica aquí en la tierra. Él pagó por su propia sangre, con su propia sangre y nos compró. Pero el propósito no fue que simplemente vivamos una vida así cómoda y feliz en ese sentido de humanidad en la tierra. Él pagó el precio con su sangre. Él salvó nuestras almas para poder entonces salvar al mundo. Si verdaderamente entendemos que nuestras vidas han sido compradas por su sangre, no tenemos otra opción sino solamente vivir para Él y vivir para su reino. Y verdaderamente tenemos que predicar este evangelio hasta el fin de la tierra. Para eso estamos puestos. Y aferrándonos a la promesa de que Él retornará. Tenemos que preparar su regreso. Su regreso. Y este camino es un camino angosto. El que no muchos se atreven a darle la bienvenida y caminar. Desde nuestra perspectiva es un camino bastante incómodo. Desde nuestra perspectiva es como un valle horrible y espantoso. Es como un camino donde vemos unas ovejas que van caminando en este valle hacia un grupo de lobos. Y caminar este valle, caminar en este camino es únicamente posible cuando hemos recibido este poder. Únicamente recibimos este poder cuando caminamos con el Señor. Y por supuesto vendrán las tribulaciones. Desde el principio Pablo se los advirtió a esta iglesia. Pablo no solamente le dijo a esta gente, bueno, si ustedes creen en Jesús van a recibir un pocotón de bendiciones. Si ustedes creen en Jesús experimentarán muchas cosas buenas en sus vidas. Si ustedes creen en Jesús, su vida va a ser muy buena y tranquilita. Pablo no les dijo eso. Jesús murió por ustedes. Si ustedes verdaderamente creen esto, entonces recibirán la salvación. Si verdaderamente creen de esta manera y si lo invitan en sus vidas como su Señor, entonces recibirán la salvación. Esa salvación es tan grande, tan asombrosa, tan verdadera. Es suficiente para terminar todos sus problemas. Sus problemas del pasado, sus problemas del presente y sus problemas del futuro. Y serán capaces entonces de recibir esta herencia eterna que viene desde el reino de Dios. Y serán capaces de disfrutar de esta vida eterna. Y eso es llamado salvación. Para todos aquellos que han recibido esta salvación y la han atesorado así en su corazón, ellos se van a aferrar al nuevo pacto. El nuevo pacto dado por Dios. Y este pacto es el siguiente. Nuestro Señor, cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, a todas las naciones, Él vendrá por nosotros nuevamente. Para aquellos que verdaderamente se aferran a este pacto, a esta promesa, ellos se esforzarán cada vez más y harán lo mejor para compartir el evangelio. Y lo van a hacer hasta el fin de la tierra. Y ellos verdaderamente, completamente anhelarán la segunda venida del Señor. Y cuando nuestro Señor regrese nos presentaremos delante de Él. Sin mancha, sin arruga, en un nuevo estado. En un estado santo. Y sí, por supuesto, mientras caminamos este camino vendrán tribulaciones, vendrán aflicciones. A pesar de todas estas persecuciones, tribulaciones y angustias, debemos de permanecer firmes en la fe. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de decirles a esta iglesia. Durante estos 3 meses o 3 semanas que Pablo estuvo con ellos, este periodo corto de tiempo, Pablo fue capaz de entregarles este mensaje. Pablo le entregó este mensaje a esta iglesia. Y como esta fue la manera en la cual ellos recibieron el evangelio, ellos no se inquietaron por angustias, tribulaciones ni aflicciones. Y ahora nosotros debemos de revisarnos a nosotros mismos nuevamente. Tenemos que superar este nivel donde somos inmaduros, donde queremos obtener cosas físicas de Jesús,
Yo no estoy tratando de decirte que si tú le pides algo así a Jesús, eso está incorrecto. Porque si tú ves el Nuevo Testamento, hay muchas oraciones en las cuales ellos piden cosas al Señor. Sin embargo, si tú miras muy cercanamente la Biblia, tú podrás dar cuenta de algo acerca de estas peticiones y oraciones que ellos le daban al Señor. No se trataba de el objetivo final de hacerse ellos mismos ricos o de prosperar económicamente y ya. No se trataba de su beneficio propio. El objetivo final de estas oraciones era salvar las almas. Era el reino de Dios. Era compartir el Evangelio hasta el fin por el cual estas peticiones se hacían, su objetivo. Nosotros hemos recibido el Evangelio. Y este es un Evangelio muy profundo. El Evangelio no está al nivel de que algún grupito puede explicar. No está a un nivel así. Porque hay ciertos grupos donde se reúnen que dicen que el Evangelio es un misterio y hay que descodificarlo. Y hay que tomar diferentes versículos para decodificarlo. Y usan diferentes terminologías, diferentes números y códigos para tratar de descifrar el Evangelio. Pero no está a ese nivel el Evangelio. Es un misterio porque entre más caminas con el Cristo, más caminas con el Señor, más tú serás capaz de percatarte y percibir el Evangelio del Señor. Porque Él es eterno y Él es sin límites. Y todo proviene de Él. Entre más cercano tú estás a Él, más te percatarás del Evangelio. Es algo muy natural. En ese sentido es un misterio. Así que por siempre hay que enfocarse en el Evangelio. Porque es lo único que puede salvarnos y puede salvar al mundo. Nuestro Señor quiere que profundicemos más en el Evangelio. Y que seamos establecidos desde el Evangelio en el Evangelio. Porque es el Evangelio lo que nos puede fortalecer. El Evangelio es lo que nos puede animar. Ya sea cual sea la situación en la que estamos dentro, ya sea cual sea la tribulación o el ambiente o la aflicción. Realmente no importa porque el Evangelio tiene el poder para hacernos traspasar cualquier situación, ambiente, angustia, tribulación. Vencer y tener victoria sobre cualquier tribulación, situación o ambiente. Y nuevamente volvamos al mensaje de la iglesia de Tesalónica. Pablo les estaba diciendo, realmente yo les dije que las persecuciones vendrían. Y es lo que está sucediendo. Sin embargo, estoy muy agradecido porque a pesar de todas las aflicciones y situaciones, ustedes no están siendo sacudidos, no están siendo movidos. El verso 5 dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo fue informado de que la iglesia de Tesalónica estaba establecida firmemente en la fe y en el amor. Y Pablo estaba tan gozoso, tan feliz. ¿Y en qué clase de situación se encontraba Pablo en ese momento? En el verso 7 dice que Pablo se encontraba en medio de necesidad y aflicción. Y aquí necesidad se está hablando acerca de pobreza en términos físicos. Y las aflicciones que vemos aquí es porque el apóstol también enfrentaba muchísimas aflicciones de cualquier lado. Aflicciones, persecuciones, angustias mucho más grandes incluso que las que tenía la iglesia de Tesalónica completa. En medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Mientras se comparte el Evangelio, no todo va a ser color de rosa y no todo el mundo te va a dar la bienvenida y todo el mundo te va a tratar bien y todo va a ser facilito. Va a haber angustias, va a haber persecuciones, va a haber tribulaciones, va a haber problemas. La gente no te va a dar la bienvenida, te van a perseguir. Mientras tratamos de compartir el Evangelio a todas partes del mundo, vamos a enfrentar muchísimas situaciones. Cuando tú tratas de ganarte la vida y poner un plato de comida en la mesa, ya es bastante difícil, de hecho. Pero se trata de estar haciendo muchísimo más, se está compartiendo el Evangelio. Y no solamente en el mismo lugar, sino en otras partes del mundo. Y estás tratando de ayudar a personas en el mundo. Por supuesto que van a enfrentarse problemas y situaciones y angustias y tribulaciones. Y es natural que entre más se trata de compartir el Evangelio de una manera más profunda y clara, y entre más se trata de compartir el Evangelio así, más persecuciones y más oposición se enfrentarán, se sufrirán. Para aquellos que van a compartir el Evangelio con otras personas o con otros de otros países, por favor no esperen recibir gran reputación de otras personas. No esperen recibir alabanzas de otros. Porque en cierto sentido, si tú esperas recibir alabanza y buena reputación de otras personas, significa que tú lo estás haciendo como si fuera un show. Para aquellos que verdaderamente comparten el corazón comparten el Evangelio con este corazón, no van a tener estas ideas en la mente. Por supuesto, tú serás capaz de influenciar con el Evangelio a muchas personas.
y te pararás enfrente de muchas personas. Y estarás delante de muchísima gente y de multitudes porque es necesario compartir el evangelio a ellos. Pero si tú sigues más adelante y quieres influenciar a todas estas personas de acuerdo a tus propios deseos, ¿hay algo que está mal contigo entonces? Bueno, yo he hecho el pastorado sobre esta cantidad de personas, 10.000 personas o quizás 1.000.000 de personas. Quiero hacer el pastorado quizás sobre más personas. Quiero hacer que mi organización crezca más. Si esto es así desde el principio, tu mente y tu corazón están completamente diferentes del corazón y del deseo del Señor. Así como fue el apóstol, así como fue el caso del apóstol Pablo. Aquellos que quieran compartir verdaderamente el evangelio van a sufrir persecución y angustia en muchísimos lados. Pero Pablo siempre estaba como pobre así y siempre estaba experimentando todas estas necesidades y estas angustias y aflicciones. Yo pienso que no. Porque llegó un punto donde había personas interesadas en las posesiones materiales de Pablo. Y en Filipenses 4 Pablo confiesa, realmente no importa si yo tengo mucho o tengo poco. Si tengo abundancia o si tengo necesidad. Ya sea que Pablo esté en persecuciones, en angustias. Cuando escuchó estas buenas noticias acerca de la iglesia de Tesalónica, él fue muy consolado. Y el verso 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué significa esto? Aunque estaba enfrentando muchas necesidades, muchas aflicciones y persecución, su corazón estaba con la iglesia de Tesalónica. Y él realmente estaba pensando muchísimo acerca de ellos. Siempre pensaba en esta iglesia de Tesalónica como sus hijos espirituales. Sus hijos espirituales que nacieron de su fe. Y él siempre pensaba, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Qué puedo hacer por ellos ahora? ¿Cómo estarán en este momento? Así que cuando Pablo escucha estas noticias de que la iglesia de Tesalónica estaba establecida firme en la fe, Pablo está diciendo, yo estoy tan aliviado, estoy tan gozoso y feliz. Podemos ver qué clase de corazón Pablo tenía. Y el verso 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Déjenme darles un pequeño ejemplo. Por supuesto, yo no deseo que suceda, pero imagine que uno de sus hijos coge este coronavirus y sus hijos se lo llevan a la cuarentena. Su vida diaria allí es bastante difícil, así que tú tienes que continuar haciendo dinero y trabajando, pero tu corazón siempre estará donde tu hijo está. Pero tú escuchas las noticias de que tu hijo se ha aliviado de esta cuarentena, ya no está en la cuarentena y que se encuentra muy bien ahora. Entonces tú vas a estar muy feliz, muy gozoso. Será una gran alegría que te va a hacer vencer situaciones. Pablo decía, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Pablo llegó a decir incluso, yo soy capaz de dar mi vida para que se cumpla el propósito de Dios con esta iglesia de Tesalónica. Y cuando él escuchó estas noticias de que la iglesia de Tesalónica estaba bien establecida y firme en la fe, por todo el gozo que hemos recibido de esta noticia estamos tan felices. Eso es lo que él dijo. Y él decía, ¿cómo podemos agradecer lo suficiente a Dios por ustedes? El verso 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. La iglesia de Tesalónica era una iglesia buena y era una iglesia modelo, realmente. Era un modelo para otros nuevos creyentes. Pero a pesar de todo esto, aún la iglesia tenía carencias. Pablo les estaba diciendo, ustedes están bien, están firmes en la fe, ustedes tienen este corazón, pero al mismo tiempo tienen carencias, tienen cosas que tienen que mejorar aún. Hay carencias en su fe cuando se trata de implementarlas y de aplicarlas en su vida diaria. Esta es la oración de Pablo para ellos. El verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esta clase de amor no viene del amor humano. Este amor es un regalo, es un don de Dios. Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica con este amor que viene de Dios. Y estaba orando para que este amor permaneciera con ellos siempre. Y esto es lo que nosotros necesitamos verdaderamente. Y yo verdaderamente quiero recibir este verso con un amén. Y yo realmente espero que nuestro Señor haga que nuestro amor incremente y aumente más. Y se derrame los unos para con los otros. Y para con todos los demás. Para con todo el mundo. Y el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Así que vemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo acerca de las tribulaciones, de las angustias, de las situaciones que hay. Por supuesto, nosotros no sabemos qué clase de tribulaciones, angustias ellos enfrentaron. En detalle, no lo sabemos. Pero es verdad que desde el principio de esta iglesia, siendo ser fundada, empezaron a enfrentar angustias, tribulaciones, persecuciones.
Y yo creo que también esto ocurre con la iglesia de Corea hoy y también con las iglesias en el mundo. Muchísimos cristianos están enfrentando muchas clases de tribulaciones, de angustias, de necesidades y de tribulaciones. Y creo que crecerán muchísimo más incluso. Así que tenemos que ser fortalecidos incluso mucho más, porque tenemos que vencerlas. No simplemente esperen orar para que desaparezca el problema, la situación o la angustia o la necesidad, porque Dios no permitió este tiempo difícil simplemente para que pasara y ya. Si Dios, que tiene la soberanía completa sobre todo el universo, cuando Dios permite esta clase de eventos, Dios tiene sus planes. El enfoque de Dios siempre está en sus hijos. Y Dios permite esta clase de situaciones y de tribulaciones y angustias para sus hijos. Las cosas no suceden por accidente. Así que no esperes que fácilmente desaparezca la situación, la angustia o la necesidad fácilmente o desaparezca o muy rápidamente desaparezca y ya. Lo importante no es que desaparezca la situación, la angustia, la necesidad, la tribulación, el problema. Dios desea derramarnos gracias para que seamos capaces de percatarnos, de verlo a Él. Y a pesar de estas tribulaciones, circunstancias, angustias, tenemos que permanecer firmes en la fe. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Y tenemos que aferrarnos a las cosas que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios realmente desea que seamos irreprensibles y santos. Así que podemos ver qué clase de fe Pablo tenía y con qué clase de fe Pablo apreciaba la venida del Señor. Esto no era una teoría para él. Si ustedes ven muchos libros cristianos, especialmente estos libros de teología, ellos siempre hablan acerca de la venida del Señor y la fe maranata. Si tú llegas a comparar los mensajes y las profecías acerca de la venida del Señor, los que están en el Antiguo Testamento, comparado con los mensajes de la segunda venida del Señor que se registran en el Nuevo Testamento, te vas a percatar de que hay muchísimos más mensajes de la segunda venida del Señor que de cuando fue prometido por primera vez en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. 1 cada 25 versículos. Significa que el 4% aproximadamente de todo el Nuevo Testamento menciona acerca de la venida del Señor. Continuamente lo está diciendo. Y todos estos teólogos hoy debaten acerca de este hecho. La estrategia de Satanás ha vuelto la siguiente. Como la venida del Señor es tan importante, la segunda venida de nuestro Señor, Satanás ha reunido a estas personas a que comiencen a discutir acerca de la venida del Señor de una manera muy rara. Así que cuando se habla acerca de la venida del Señor, muchísimos cristianos ponen y exponen sus ideas y realmente comienzan a comentarlo con mucho miedo. Así que si tú hablas acerca de la venida del Señor o los días finales, muchísimas personas, por causa de estos grupos donde comparten esto, por causa del ataque de Satanás, muchas personas comienzan a tener temor de la venida del Señor y no quieren hablarlo. A pesar de esto, aunque muchos teólogos y cristianos, ellos realmente comparten entre sí de que es importante tener esta fe maranata y hay que esperar la venida del Señor, usted muy raramente puede ver una persona que realmente anhele y espere y tenga esta fe de la venida del Señor en sus días y pueda tener esta fe maranata. Puedo decirles que esta ha sido la estrategia más grande de Satanás. Es lo que Satanás ha hecho antes, es lo que Satanás hace. Que se hable acerca de la venida del Señor, acerca del fin de los tiempos o acerca de la fe de maranata, de una manera muy rara, donde realmente las personas mencionan estos temas y al final no quieren ni siquiera continuar hablándolos, quieren excluirse acerca de esos temas, y vemos que esto ha sido un ataque muy fuerte y serio de Satanás. Donde quiera que Pablo compartía el Evangelio, tenía un estándar muy claro acerca de la venida del Señor, y estaba 100% seguro acerca de la venida del Señor. Y él decía, tenemos que ser irreprensibles y santos delante de la venida del Señor. En la presencia del Señor vivir de esta manera. Y entonces cuando nuestro Señor venga por segunda vez, nos presentaremos delante de Él, sin mancha, irreprensibles, santos. Por tanto, tienen que afirmar sus corazones y aferrarse, para no ser sacudidos ni movidos. Este fue un mensaje continuo del apóstol Pablo. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ustedes, para que la cruz y la resurrección de Cristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sea el estándar más claro y preciso y fuerte en sus vidas, y puedan vivir con esta fe. Y mientras ustedes caminan este camino con este estándar claro, su vida será transformada, por supuesto, pero al mismo tiempo vendrán las persecuciones y angustias y necesidades. Y de hecho ya la estamos viendo venir. Por eso el título del mensaje de hoy, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cómo es posible esto? Únicamente y solamente por el Evangelio del Cristo.
Ninguno será sacudido ni afligido por tribulaciones, angustias y aflicciones cuando se tenga profundamente el Evangelio del Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que todo aquel que escuche o vea este mensaje, y para todos aquellos miembros de la iglesia, para que puedan disfrutar esta clase de bendición en sus vidas, para que ninguno de ustedes se inquiete por ninguna aflicción, por ninguna tribulación, por ninguna situación. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Por favor, protégenos para que ninguno de nosotros sea inquietado por tribulaciones, angustias o necesidades o tribulaciones. Por favor, ayúdanos a entender que esto es únicamente posible a través de permanecer en el Evangelio del Cristo. Ayúdanos a vivir cada día con el Evangelio. Y también ayúdanos a preparar la venida del Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.